Bienvenidos a un nuevo estudio que estamos haciendo. Para mí es emocionante comenzar esta nueva serie que se basa en Primera de Timoteo. Hoy vamos a hablar sobre la introducción y el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, en la iglesia Calvary, Arequipa, donde estudiamos la Biblia versículo por versículo. Y esta serie se llama Cartas Pastorales. Cuando hablamos de cartas, nosotros en esta nueva generación, en este nuevo momento, casi no tenemos este tipo de cartas, por eso que en la Biblia también se usa la palabra epístolas, que es lo mismo pues nosotros para cartas en este mundo, pues como les dije, de WhatsApp, de Instagram, ¿no? De mensajería, totalmente diferente a lo que nosotros estudiamos en la palabra, pero no dejan de ser en el fondo lo mismo, es decir, hay una persona que escribe y hay una persona que recibe esta escritura. Hay un mensaje que se da en esta carta del que envía, del que escribe, y el receptor pues lo escucha. Y estas cartas, o ya puede ser mensajes, tienen muchas lecciones el día de hoy para nosotros, hablando de las cartas pastorales. Las otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento se diferencian porque están dirigidas a grupos, a iglesias. Mientras tanto, cuando hablamos de cartas pastorales, se dirigen a individuos, es decir, a Timoteo y Tito. Así que vamos a orar y comenzamos. Señor, te quiero dar gracias en esta hora por tu palabra y gracias porque nos permites estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Háblanos, Señor, a través de este libro que vamos a estudiar y háblanos también, Señor, tu voluntad revelada a través de cada versículo. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, solo quiero leer la primera parte para que tú puedas familiarizarte, que estás escuchando. La carta a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, le den gracia, misericordia y paz. Y el versículo 3 dice: Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ya con estos tres versículos nos dan una idea de que esta carta que le está escribiendo Pablo y el receptor Timoteo habla de las falsas enseñanzas. Por eso nuestro tema, digamos, de hoy vamos a centrarnos en los falsos maestros, pero vamos a ir yendo paso a paso para entender mejor de qué se trata esta carta. Entonces, como introducción, tengo algunas preguntas. Ya hemos leído, pero vamos a ver. ¿Quién escribió el libro? Pues el apóstol Pablo. Segunda pregunta: ¿cuándo fue escrito? ¿Sabes? Fue entre el año 63 y 65 después de Cristo. ¿Y esto qué significa? Después de ser encarcelado, su primer encarcelamiento, Pablo. Recuerden que Pablo falleció entre el año 66 y 67, justamente por este emperador Nerón fue decapitado porque le echaron la culpa de que él era uno de los que había motivado que se incendie Roma. Pero Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Yo tengo un cuadro donde salen las 13 cartas, y si tú estás viendo este estudio, pues mira, yo me voy a enfocar en las últimas, que vendrían a ser la 11ª, la 12ª y la 13ª. Es decir, Primera de Timoteo, que justamente es de 63, describe de Macedonia, y entre este cuarto viaje que se habla, que no lo narra el libro de Hechos, pero está dentro de las epístolas. Tito después lo escribe, y luego la última carta es Segunda de Timoteo, cuando ya vuelve a ser tomado prisionero, como les dije, por Nerón, y al final es la última carta de Pablo porque él es decapitado por este emperador que era un megalomaniático, ¿no? Un hombre muy cruel. Pero ahí tenemos estas 13 cartas y son 27 cartas del Antiguo Testamento, casi más de la mitad, o la mitad podríamos decir, ¿no? Punto de la mitad, seríamos 13, 13, 26, 27, aunque algunos dicen que escribió Hebreos también Pablo. Tercera pregunta, como manera de introducción: ¿a quién fue escrito? Ya lo hemos visto, fue a Timoteo, pero también a las iglesias de la región. Cuarta pregunta: ¿de dónde fue escrito? ¿Sabes? De la Odisea, que es justamente esta región que se llamaba Macedonia.
hasta el día de hoy existen restos de esta cultura griega y es la parte de Turquía de donde fue escrita esta carta. Quinta pregunta, ¿cuál es el trasfondo histórico entonces del libro? Miren, el trasfondo era ayudar a Timoteo a corregir errores de esas falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo. El gnosticismo de este culto a la diosa Diana, que reinaba en Efesios y estaba infiltrándose en la iglesia de Éfeso. O sea, la iglesia, hermanos, funcionaba en las casas y se levantaron maestros mezclando tradiciones judías y atentaban sobre la humanidad de Jesús. O sea, una mezcla de gnosticismo y judaizantes. Esto era muy clásico en esta ciudad de Éfeso. En esta ciudad había un templo a la diosa Diana que tenía más de 137 columnas y 89 de ellas estaban enchapadas de oro. Una cantidad enorme de columnas y sabes, hasta el día de hoy existe esto como una ruina. Tiene un área construida, algunos dicen de 1000 metros por 500 metros y ahí estaba esta famosa Artemisa o llamada Diana, que era en su escultura, era un tipo, algunos decían, de roca, meteorito, tenía muchos, en su pecho tenía una serie así como si fuesen bustos extraños, demasiados, porque también era considerada como la madre de la fertilidad, y esto hacía que existiera la prostitución idolátrica, es decir, habían sacerdotisas que ofrecían sus servicios sexuales como una forma de culto o de rito hacia Diana. Por eso cuando Pablo llega a Éfeso encuentra totalmente distorsionada la moralidad. Y ese es el contexto donde se está construyendo o levantando la iglesia. Sexta pregunta, entonces, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Miren, en el segundo viaje misionero de Pablo. En el primero, Pablo conoció a Timoteo, pero en el segundo, Pablo llega a Éfeso y está en Hechos capítulo 19 esto, y luego él se queda por 3 años, es decir, del 54 al 57, para poder ser de influencia a todas estas iglesias de la región de Macedonia. ¿Pero de qué región estamos hablando? Mire, yo tengo un mapa, como te digo, si lo estás viendo, si lo escuchas, imaginémonos, estamos en Perú, Sudamérica, y vamos a movernos hasta el norte de África, la región del Medio Oriente. Estamos hablando Turquía. Pero voy a marcar donde queda Jerusalén o Israel el día de hoy, con un círculo. Ahora ese círculo no lo muevas, mira. Pablo hace un segundo viaje misionero. Ahí está la iglesia de Jerusalén y surge Cesarea. Y Pablo va a la iglesia de Antioquía de Siria y va a Tarso, va a Derbe y luego, ¿sabes?, va a Listra. De Listra surge a esta parte de lo que es Iconio. Iconio pasa por Antioquía de Siria y llega a Éfeso, que lo he marcado con negro, y luego él va a este puerto que se llama Troas, ahí recoge a Lucas, va a Filipos, de Filipos se va hasta Tesalónica, ese es en su segundo viaje, ya lo hemos estudiado y eso está en el libro de Hechos, luego va a Berea, de Berea se va a Atenas, de Atenas llega a Corinto, y de Corinto regresa otra vez a Éfeso, ya terminando su viaje pasa por Rodas y Mileto, y regresa hasta Cesarea de Filipos, y es cerca a Judea hasta Jerusalén. En ese tiempo, ahí Pablo es el que estos 3 años, en este segundo viaje misionero, empieza esta iglesia. Ahora, número 7. ¿De quién está compuesta entonces la iglesia? La iglesia está compuesta de gentiles y judíos. Octava pregunta. ¿Cuáles son entonces sus fuerzas y debilidades? Miren, las fuerzas y las debilidades primero tendríamos que decir, tenían un buen fundamento de Pablo, como les dije que se quedó 3 años, Aquila y Priscila, que eran parte del equipo de Pablo, también se quedaron en Éfeso, y Apolos, que era otro predicador itinerante, se quedaron en esta ciudad. O sea, tenían mucha información, mucha enseñanza, y eso eran sus fuerzas, la diversidad de predicadores y maestros. Pero las debilidades eran que las falsas doctrinas y los falsos maestros, obviamente provenientes del culto a Diana y la iglesia, estaban ahora contaminando a toda la iglesia con esa doctrina. Entonces, eso era la debilidad de esto. Aquila, Priscila, Apolos eran parte de este equipo de Pablo que trabajaron con él en esta ciudad.
Novena pregunta. ¿Cuál es la idea principal del libro? Miren, entonces ya estamos viendo todo. La idea principal era animar a Timoteo y alertarlo en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas. Toda la carta es como una forma de sándwich, ¿no? La primera vamos a ver que es una forma de Pablo se escribe a Timoteo, pero después viene la parte doctrinal, advertirle sobre cómo debe manejarse frente a estos falsos maestros y dar consejos prácticos para la organización de la iglesia, que sería el capítulo 2 y el capítulo 3, y no vamos a perdernos. Ojo, entonces, haciendo esto, vamos a ver las falsas enseñanzas, ¿sí?, de este bosquejo que tenemos el día de hoy. Ya hemos hecho la introducción. Uno es la identidad en la carta. Vamos a ver versículo 1, la identidad del autor. Segundo, la identidad del receptor. Y la última parte de este bosquejo es las advertencias contra las falsas enseñanzas. Del versículo 3 al 4, advertencias contra las falsas enseñanzas y debates en la iglesia de Éfeso. Del 5 al 7, advertencias contra las falsas enseñanzas y las características de los maestros falsos. Y del 9 al 11, advertencias contra las falsas enseñanzas y el uso correcto de la ley. Muy bien, entonces ya tenemos una base de qué está sucediendo en esta carta para tener una buena exégesis del texto de Timoteo. Ya sabemos quiénes son las personas que están causando conflicto, ya sabemos el contexto cultural, el contexto histórico y aún más cómo es que el evangelio llegó a esta iglesia y pasaron los años y sabes, las cosas empezaron a complicarse. Entonces, ahora vamos a estudiar los siguientes 11 versículos y vamos a ver que la palabra de Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Versículo 1, vamos a ver la identidad del autor. Dice, yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Lo primero, obviamente, sale Pablo. Y él se menciona, miren, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de nuestro Salvador. Usa a Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, hablando justamente de la Trinidad. Pero, ¿cómo es que Pablo llegó a ser apóstol nombrado? Todos recordamos en Hechos, en el capítulo 9, cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, una luz resplandeciente lo deja ciego, tirado ahí en el suelo, en el camino. Y él dice, nombrado por mandato de Dios, porque él tuvo que ir ahí a Damasco y vino Ananías después de 3 días de haber quedado ciego, puso sus manos sobre él, lo bautizó y ese fue el momento donde lo comisionó para que él pueda ser un discípulo hacia los gentiles. Ahora, Pablo no era su nombre Pablo, su nombre era Saulo. Y Saulo venía del rey Saúl, el primer rey de Israel, pero él prefirió usar Pablo porque también esto era en el griego, pero la palabra Pablo significa pequeño. Y muchos hablan acerca que puede referirse este título de Pablo de decir pequeño, porque las características en un libro posterior que se llamaba Pablo y Tecla decían que Pablo era de estatura pequeña, medio calvito, ¿no? Frentón, digamos, nariz aguileña, piernas chuecas, ¿no? Chaparrito, o sea, no sé, a veces me hace pensar a mí como Danny DeVito, no sé si lo has conocido, ¿no? Y es más, o sea, cuando Pablo se presenta en este momento como el pequeño, si bien podríamos decir es que está hablando de sus características físicas, pero también él muchas veces se ha considerado en sus escritos el más pequeño de todos los cristianos, el más pequeño de todos los apóstoles. O sea, él, a pesar de tener un gran grado, diríamos, de preparación teológica, porque Pablo estuvo bajo los pies de Gamaliel, un enorme erudito de su época. Pablo era de la tribu de Benjamín, o sea, esas tribus que quedaron únicas, tanto Judá y Benjamín del lado del sur, cuando la tribu del norte o el lado del reino del norte desapareció. Pablo, que era fariseo de fariseos se hace llamar, era muy estricto en la ley, o sea, Pablo tenía
tenía muchas características personales que podían decirle, wow, o sea, yo te quiero en mi equipo porque eres uno de los mejores. Pero Pablo no consideró eso como algo que podría llevarlo a Cristo, sino él mismo decía en el libro de Filipenses, este es para mí basura. Yo no lo considero como algo bueno, más bien él se consideraba uno de los más pequeños. El nombre Pablo entonces significaba pequeño y él se hace llamar en todas sus cartas Pablo, no Saulo, aunque Saulo era su nombre fariseo, su nombre de benjaminita, su nombre que le hacía recordar, pues, ¿no?, sus títulos que había logrado, su dinero o la forma que había tenido de la fama, pero él ahora se llama Pablo. Qué interesante, ¿no?, para nosotros a veces que nos gusta tener un nombre. Es contrario hoy a las personas que quieren ser reconocidos por un nombre, cuando al final deberíamos de mirarnos como Pablo, el más pequeño, el más indigno, aquella persona al cual Dios tuvo misericordia y lo llamó. Pero hemos visto que él es apóstol por mandato de Dios. Ahora, no solamente en esta oportunidad es llamado Pablo con Ananías y Zafira. Si tú recuerdas, ya hemos estudiado el libro de Hechos. En Hechos capítulo 13, Pablo se somete a los apóstoles, a la iglesia, y están orando y están ayunando en esta iglesia en Jerusalén y dicen, apártame a Bernabé y a Pablo, y forman un equipo. ¿Y quién lo dice? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo otra vuelta los ordena, otra vuelta los comisiona para cumplir ahora el rol al cual él los había llamado. Ojo, la palabra apóstol hoy significa uno que es enviado. Y sabes, uno que es enviado en el día de hoy sería un misionero. Y ojo, nombrado por mandato de Dios. Y la pregunta en medio de todo esto que surge es, ¿hay apóstoles el día de hoy con la misma autoridad y rol de los 12 apóstoles o Pablo? Mire, yo hago esta pregunta ¿por qué? Porque han surgido por los canales de televisión, han surgido hoy por muchas iglesias y en muchas ciudades los autodenominados apóstoles. Y son estos apóstoles el día de hoy, tienen la misma autoridad, los mismos roles que no tuvieron los 11 apóstoles, porque ya Judas no estaba con ellos, y Pablo, que fue llamado y comisionado por mandato de Dios. ¿Es esto lo mismo? ¿Sabes? La respuesta es no. No existen el día de hoy apóstoles como eran los 11 apóstoles elegidos por nuestro Señor y como fue Pablo elegido en el camino a Damasco, ratificado en la iglesia de Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 13. Pero sí habían enviados, como lo fue Timoteo, como lo fue Trófimo, como lo fue Bernabé, y a ellos se los llamaba apóstoles, que vendría a ser un rol dentro de la iglesia como misioneros. Por eso en Efesios capítulo 5, cuando habla el famoso llamado el quíntuple ministerio, habla de apóstoles, está refiriéndose a los apóstoles que el Señor había puesto para escribir los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, pero no como un cargo, no como una posición, no como un título superior a un pastor. O sea, eso la Biblia no lo corrobora. Así es que ellos se autodenominan apóstoles porque creen que ser pastor es muy poco. Ya ser evangelista es muy poco. Y a veces tienen que ser apóstoles porque son los que gobiernan, son los que tienen autoridad, son los que tienen poder. Pero eso no lo dice la Biblia. Y ninguno de ellos puede decir que es un apóstol. Y ojo, el único que, aparte de esto de los 12 que fue nombrado, la Biblia habla de Matías en Hechos capítulo 1, que echaron suerte porque querían tener los 12, porque Judas se había quitado la vida, recuerden, y la suerte cayó a Matías, pero de Matías no se sabe nada. Pero recuerden que el rol de estos 12 apóstoles que nosotros encontramos, incluyendo Pablo, lo dice Apocalipsis, que el Señor tiene 12 tronos, 12 sillas, 12 asientos en el reino venidero. Así que no se dejen confundir ni engañar por personas que se autodenominan apóstoles como un título superior, cuando la Biblia no lo habla como un título superior en el día de hoy, como les dije. O sea, para entendernos mejor,
12 apóstoles, apóstoles como Pablo y los otros no hay, no existen. Pero apóstoles como ministerio, como servicio, son los enviados. ¿Y quiénes son? Los misioneros. O sea, si tú conoces un misionero, es un apóstol. ¿Te das cuenta? Que sirve, que va, que enseña, que ayuda, que predica. Eso sería el uso correcto de la palabra apóstol. Ahora, que alguien se autodenomine apóstol como un título superior, no existe. Superior a un pastor, superior a un hermano, no lo respalda la Biblia. Y tengan cuidado de escuchar a esas personas que se autodenominan apóstol en los canales de televisión o por los medios de comunicación o iglesias. No existen apóstoles con la misma autoridad que tuvieron estos hombres que escribieron la Biblia, y menos tienen un rol diferente del que hoy la iglesia en general lo tiene. Así es que Pablo nos dice lo primero esto. Ahora, versículo 2, identidad del receptor. Versículo 2 dice, le escribo esta carta, ¿saben a quién? A Timoteo. Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Miren cómo lo llama Pablo a este hombre Timoteo. Y dice, otra vez, que Dios, Padre y Cristo Jesús. Y otra vez Pablo une al Padre, al Hijo, hablando de la Trinidad, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Y es curioso que Pablo usa estas tres palabras porque siempre en todas sus cartas usa gracia y paz, que vendría a ser el caris o el carisma y el shalom, que era la mezcla entre judíos y griegos, pero usa ahora la palabra misericordia porque realmente esta carta necesitaba mucha misericordia, no solamente Timoteo, sino a todas las personas que estaban ahí. Ahora, el receptor Timoteo, la Biblia habla muchas cosas de él. Por ejemplo, su nombre significa el que honra a Dios. Y Timoteo, desde muy niño, él tenía, obviamente su madre era judía y su padre griego. Ellos vivían en Listra y Pablo los encuentra en su primer viaje misionero en Hechos capítulo 16. Lo enrola ahora para su equipo y lo circuncida para que no tenga ningún problema de entrar a las sinagogas, porque él no era circuncidado, porque su papá era griego. Pero ¿sabes qué? Lo tercero es que él fue un compañero comprometido de Pablo y llegó también a ser un delegado apostólico. Es el único de todos los compañeros de Pablo que 17 veces es mencionado en 10 de las cartas que escribe Pablo, 10 de las 13. Ahora, ¿qué más tenemos de Timoteo? Pablo lo llama, miren, mi verdadero hijo en la fe, en 1 Timoteo 1:2, mi hijo amado, en 2 Timoteo 1:2, mi verdadero hijo en una fe común. Había una relación muy personal con Timoteo, o sea, realmente él era alguien muy cercano a Pablo. Ahora, al parecer, que se dice más de Timoteo, estaba en Roma cuando Pablo fue liberado de la prisión entre el año 60 y 62, cuando escribió las cartas de la prisión, y eso también ya lo tenemos grabado si tú quieres conocer, y lo acompañó en su cuarto viaje misionero. Esto lo dice Colosenses 1:1 y Filemón capítulo 1. Y lo último de Timoteo, ¿sabes qué? En 1 Tesalonicenses 2:6 se le denomina también apóstol, como le dije, apóstol que enviado, misionero, comisionado a la iglesia de Éfeso, pero no como un título superior a un pastor. Vuelvo a mencionarlo. Ahora, con el sentido de un don espiritual permanente para las iglesias, ¿no? Entonces, ya tenemos Pablo, Timoteo, lo que se dice de Pablo, lo que se dice de Timoteo, y cómo es que se presenta Timoteo el día de hoy, y este saludo clásico, la amistad, el cariño, el afecto que tenía Pablo a Timoteo, realmente dos hombres, uno que fue perseguidor de la iglesia, uno que fue legalista, uno que fue un religioso, uno que la Biblia habla de Pablo que estaba, cuando el primer mártir llamado Esteban, él agarraba la ropa y estaba feliz, pero Timoteo no podría entrar a lo que eran las sinagogas porque su padre era griego, quizás encontrado en este pueblo pequeño, pero esto es lo que hace Dios con estos dos hombres. Miren, por eso es que tenemos a Pablo y Timoteo. Dios elige no en base a sus capacidades, Dios elige no en base a la grandeza, no sé, ¿no? de su dinero o de su posición económica o de su tamaño físico o de de los títulos. Dios llama, y aquellos que Dios llama, porque Dios lo llama a Pablo, Dios lo llama a Timoteo, y aquellos que responden, ¿sabes qué? Dios hace su obra con ellos. ¿Sabes qué, hermano? Mira, Dios no llama a los capacitados, más bien
Él capacita a los llamados que responden en obediencia a su revelación. Él va a hacer siempre esto. Y si tú miras en mi vida, alguna forma, o en cualquier otra persona, cómo es que están desarrollando el ministerio, cómo es que están haciendo la obra, yo nunca he sido un hombre capaz. Yo no estoy aquí por mis talentos, mis dones, mi formación, o no sé, ¿no? Mis habilidades. Estoy aquí porque simplemente respondí el mensaje del Evangelio, la revelación del amor de Dios. Entendí que el Señor me estaba llamando para su obra y respondo. Y cuando uno hace esto, Dios va capacitando, Dios va puliendo tu carácter, Dios va aumentando, digamos, tus dones, Dios va abriéndote oportunidades para estudiar, para capacitarte, para prepararte, para conocer más de su palabra. Eso hace porque Él capacita a los que son llamados y responden en obediencia a su revelación. Y tú también puedes ser usado por el Señor. Tú también puedes ser parte de la extensión de su reino. Vamos a ver la segunda parte ahora de este estudio. Dice el texto: advertencia contra las falsas enseñanzas. Advertencias contra las falsas enseñanzas y debates en la iglesia de Éfeso. Dice ahora: cuando partías en Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Miren, Pablo le está diciendo: yo me fui, pero te rogué. ¿Sabes por qué? Porque también una característica de Timoteo era que era un poco tímido. Por eso Pablo le dijo: aviva el don que han puesto en ti. Y pareciera como que no quería quedarse, pero para que estuviera ahí, porque habían personas que su enseñanza era contraria a la verdad. ¿Y cómo es que sucedió? Miren, Hechos capítulo 20, cuando Pablo regresa, ya es el versículo 20, a la ciudad de Éfeso, que les mostré en ese mapa. Miren, el versículo 17 dice: cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Recuerden que se reunían en casas para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, versículo 19, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas, decía Pablo, porque eran gente bien complicada. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Versículo 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitan oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, que es: ¿cuál es el mensaje? La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Y voy a obviar y vamos al 28. Dice: entonces, le dice cuando ya se está despidiendo camino a Jerusalén, entonces le dice: Cuídense a sí mismo y cuiden el pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Versículo 29, sé que, miren lo que dice Pablo: después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Versículo 30, incluso dice: algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, dice el 31, cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Pablo, que tenía muchos dones espirituales, él sabía por lo complicado que eran estos hermanos, esta población, esta influencia de Diana, este gnosticismo. Y recuerden que el gnosticismo era una mezcla bien extraña y que les voy a explicar más adelante. Él sabía que podrían surgir estos falsos maestros, que no tiene casi tanto que ver con el conocimiento. Muchas veces los falsos maestros surgen porque tienen una mala actitud. Mira, siempre el pastor Chuck dice, ¿no? O sea, yo puedo tener discrepancias, y es mejor tener discrepancias y debatir y conversar en base a la lógica, a la razón, en base a poder entender en la verdad bíblica, pero cuando hay una mala actitud es lo más difícil de superar, o casi imposible de superar cuando hay una mala actitud. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cuando encontramos personas que tienen una mala actitud. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 4 dice, vamos a leer: no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones.
sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Y este era el tema, miren, habían debates, pero no tenían sentido, o sea, interminables. ¿Y cuáles eran los debates? Miren, dice el texto, mitos y linajes espirituales. O sea, el gnosticismo venía con una idea de ángeles, dioses, y que estos ángeles y dioses que eran entidades espirituales, menores los ángeles, dioses superiores, que era un tipo de eones, así lo llamaban, y que la forma de un ángel a ser un dios era a través de llegar al pleroma, y el pleroma era el conocimiento pleno. Pero ellos decían que estos ángeles habían creado la materia, mientras que Dios la parte espiritual. Por eso consideraban que lo espiritual era bueno y la materia era mala. Y creían que Jesús no había venido en cuerpo físico, porque el cuerpo físico era malo, porque Jesús es Dios. Entonces era un espíritu. Y tanto así, para entenderlo mejor, que decían que cuando Jesús caminaba sobre la arena, no dejaba huellas. ¿Y de dónde era el linaje de Jesús y de los linajes? O sea, realmente eran discusiones que hoy quizás nosotros como iglesia no lo tenemos, y eso conducían, Pablo dice, a unas especulaciones y no llegaban a ningún sentido. No ayudaban a la gente. ¿A qué? A llevar una vida de fe en Dios. Y esto es algo que todos nosotros necesitamos cuidarnos. Si bien es cierto, no tenemos conflictos el día de hoy como iglesia con el gnosticismo, o sí quizás con los nuevos judaizantes, que eso lo vamos a tocar más adelante, pero hoy tenemos conflictos, ¿sabes con qué? Con el pseudo evangelio de fe y prosperidad, por ejemplo. Esto sí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Donde hablan que desde la perspectiva bíblica de que el cristiano no debe sufrir, que el cristiano tiene que ser millonario, que tiene que tener mucho dinero, que el cristiano no debe de estar enfermo y más bien somos cabeza y no cola. Pareciera muy bonito el mensaje, pero sabes, no es Biblia. No es bíblico, porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana y nuestro Señor Jesucristo mismo sufrió. Las necesidades económicas son parte de la vida cristiana y la falta de comida, porque Pablo mismo lo experimentó en su ministerio, y el sufrimiento, el dolor, la cárcel, la persecución lo experimentó Pablo en su ministerio, nuestro Señor también. Y ojo, y las enfermedades también. Pablo tenía una enfermedad que le pidió 3 veces al Señor que le quite, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y muchos en el equipo de Pablo estaban enfermos y Pablo no lo sanó. O sea, realmente no tiene verdad bíblica. Y ojo, la teología liberal, la teología de la liberación, la teología queer, la teología de la guerra espiritual. Y hoy, todas estas teologías, a veces uno entra en discusiones, empieza a entrar la polémica, interminable los debates, realmente no ayuda. Y hoy también es muy popular, los teólogos a veces los llamamos de Facebook, ¿no? Que han agarrado la teología reformada y lo hacen solamente para discutir, para pelear. Tú publicas algo y ya te están debatiendo y solamente se encargan en mirar, no sé, ¿no? Los muros de otras personas. Cuando pones un versículo, esto no quiere decir, lo otro decir, pero no congregan, no sirven en una iglesia, no son parte de una iglesia. Piensan otra vez que el conocimiento es algo que una persona debe de tener, y este conocimiento los lleva a inflarse, a creerse superiores, y los demás son simples mortales porque ellos han pasado escuchando a algunos y otros predicadores sin entender la teología, sin estudiar. Hace poco yo tenía un joven, por ejemplo, que estaba queriendo debatir conmigo sobre este tema de la elección y la predestinación, porque se había escuchado unos cuantos predicadores y sabía unos tantos versículos, y yo tuve que decirle, mira, ¿sabes? Mira, he estudiado la Biblia, he pasado un seminario por la gracia del Señor, tengo más de 15 años enseñando la Biblia, tengo mucha experiencia que el Señor me ha permitido tener, y tienes que tener un poco de respeto, ¿no? No puedes decir que todo, cuando vas a discutir o vas a entrar al debate, hablar y decir, todo lo que tú dices no sirve, no vale. Y ellos han descubierto la verdad. Dice, si empezamos con respeto, empezamos a conversar y a hablar. Pero a veces, hermanos, hay conversaciones que no llevan a nada, y eso es lo que tenemos que evitar, porque el mismo texto, dice Pablo, no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Y si recordamos Mateo 22, versículo 36 al 40, Jesús resumía todo ese conocimiento de la ley en 2 mandamientos, ¿se acuerdan? ¿En qué se resume la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y ama a tu prójimo como a ti
mismo. O sea, el conocimiento que tenemos de la Biblia no es para volvernos orgullosos. No es para, no sé, llenarnos una vez más de estoy un ser en un nivel superior y tú, no sé, nivel Saiyajin, dicen algunos, ¿no? Que ya estoy acá volando y conozco estos versículos y estos misterios, tengo la respuesta a la elección, la predestinación, a la providencia de Dios, a la soberanía, hablan la palabra de la soberanía de Dios, pero, ¿sabes? No te llevan a amar a Dios y menos te llevan a amar a tu prójimo. Así que tengamos cuidado que el conocimiento también puede ser un obstáculo para que el amor de Dios fluya en tu vida, porque lo único que haces es querer ganar discusiones y pelear y discutir y polemizar, y para eso no es la Escritura. El conocimiento es para que nos transforme, nos cambie nuestra forma de vivir, nuestro pecado, nuestra depravación humana, para llegar a ser conforme a la imagen de Cristo, o sea, más como Cristo, más como ama Cristo, más como sirve Cristo, más como habla, más como haría Cristo. No en una forma académica, en una forma rígida, legalista, y diciendo y mirando a los demás de arriba hacia abajo. Jesús resumía a estos líderes, maestros de la ley, todo el sentido de la ley. Les resumía y les decía, ¿sabes? Todo esto se resume, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te diría, ¿sabes qué? Si tu doctrina o teología te hace ser más como Jesús, entonces quiero conocerla. Pero si te hace discutir más con otros cristianos, entonces no quiero escucharte. 5 al 7. Advertencia contra las falsas enseñanzas y las características de los maestros falsos. Dice el texto, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y miren que lo he remarcado porque este es el propósito de la carta. El propósito de mi carta, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor. O sea, ¿cuál es la meta de conocer la verdad bíblica? Pablo lo pone en este versículo. Todos los creyentes, a través de esta carta y a través del mensaje, sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Y esta palabra corazón, para los judíos, tenía que ver con el intelecto, con las emociones y la voluntad. Por eso puse IEB, intelecto, emociones y voluntad, pero tienen que estar puros. Y segundo, esta pureza de mi corazón, basado en el conocimiento y la presencia de Dios en mi vida, me da una conciencia limpia. Por lo tanto, como consecuencia, yo tengo una fe sincera, no una fe fingida, no una fe hipócrita, una fe sincera. O sea, realmente el propósito de esta carta, que vamos a verlo, es que nuestro corazón sea purificado. Porque ¿quién determina y quién define qué está bien y qué está mal? Pues vamos a ver que la palabra de Dios nos dice cómo debemos manejarnos en este mundo cristiano, porque esto es lo que quiere decirle Pablo a Timoteo. Estos falsos maestros están haciendo esto, no han querido entender, pero entonces tú tienes que hacer esto y esto y esto, y ese va a ser nuestro estándar de manejarnos en la iglesia. Por lo tanto, con el conocimiento que yo tengo, con la presencia de Dios, con una conciencia limpia, diré, esto es lo que tengo que hacer y debo de hacer. ¿Para qué? Para que mi fe sea sincera, vuelvo a decir, sincera, pura, limpia, porque hay fe fingida, hay fe hipócrita, hay fe religiosa, hay fe en la fe. La fe sincera está basada en la sana doctrina. Ahora, versículo 6, dice Pablo, ese fue el propósito, dice, pero algunos no lo entendieron, dice. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Miren, había un grupo, como Pablo que está diciendo de Timoteo, pero este grupo no lo entendieron, se desviaron. ¿Qué más hicieron? 7. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Vamos a resumirlo. En estos dos versículos vemos las características de un mal intérprete de la Biblia. Primero,
Se desviaron de estas cosas. ¿Cuál era? El amor. Ellos exaltaron más el conocimiento que el amor. Segundo, pasan el tiempo en debates sin sentido. Solo quieren pelear y discutir. Tercero, quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés sin conocer completamente la ley de Moisés, pero quieren ser reconocidos como maestros. Orgullo. Y cuarto, no tiene idea de lo que están diciendo. En otras palabras, ¿saben qué? Están finteando, floreando, ¿no? Están hablando de algo que no saben. Y cuídense de esas personas que Pablo nos está dando estas características, ¿no? Ya no aman. Solo se llenan de decir legalismo, conocimientos sin amor. Es una vida vacía, es una vida religiosa. Les gusta estar discutiendo, debates, peleando siempre sobre un tema en específico. Y como les dije, su orgullo, quieren ser reconocidos como maestros, porque ya hablaron una vez, enseñaron, les fue bien, ahora ya son maestros. Y sobre todo, hermanos, hablan. No tienen idea de lo que están diciendo, porque florean y expresan cosas que no son. Y hablan, lo peor dice el versículo, el último punto que pone acá, hablan con mucha seguridad, como si ellos tuvieran la verdad. Hermano, ¿sabes? Si bien no tenemos estas personas, pero hoy día tenemos un pseudoevangelio, un neopentecostalismo, y el error de muchos maestros modernos neopentecostales es no tener idea de lo que enseñan por no estudiar la Biblia, pero hablan con mucha seguridad. Hoy hay personas que he escuchado en púlpitos que tienen mucha emoción y hablan y hermanos y gritan y hablan, ¿no? Pero no tienen nada de contenido teológico. Hay personas que hablan y a veces misterios, mira la fe en la fe ¿no? Y las dimensiones y que tú solo declara, tú solo decreta, tú solo, pero no tienen fundamento bíblico. Yo a veces siempre los desafío, si el decretar hace que las cosas sean posibles, ¿por qué no decretas, no voy a pecar el día de hoy? ¿Sabes? No va a suceder porque vas a pecar. Pecamos porque no tenemos esta naturaleza pecaminosa. O sea, solo Dios puede decretar, el ser humano no. Y solo Dios hace pactos con el hombre no hace pactos con Dios. Por eso mezclan, confunden y lo hablan con tal seguridad. Tu pacto, tu decreta, tu declara, tu visualiza, tu ten fe. Y ese es el error de muchos maestros modernos neopentecostales, hermanos. No tienen idea de lo que enseñan porque no estudian la Biblia, solo repiten lo que han escuchado de otro predicador, pero ellos lo hablan con mucha seguridad. Si bien es cierto, nosotros no tenemos estos maestros gnósticos, pero tenemos este pseudoevangelio de fe y prosperidad que le hace tanto daño a la iglesia. Vamos a terminar. Del 8 al 11, advertencia contra las falsas enseñanzas y el uso correcto de la ley. Dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Miren, Pablo está hablando que la ley no es mala, sino que es buena. Y yo lo comparo con esta máquina de una resonancia magnética. Esta máquina ha sido diseñada para sacar muchas fotografías y sacar muchas dolencias o enfermedades que tenemos en el cuerpo sin perjudicar el cuerpo, y de repente detecta un cáncer o una enfermedad terminal y tú no vas a decir, oye máquina, es tu culpa que hayas... por tu culpa estoy así, no, sino que simplemente ha revelado lo que está dentro de una persona. Y la ley es lo mismo, revela lo que está mal dentro de la persona. Versículo 9 dice, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. O sea, si estás bien, esta máquina, la resonancia magnética, no va a encontrar enfermedad. Pero si estás mal, igual que la ley, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre y a su madre o cometen otros homicidios. Para eso es la ley, miren, para sacar y decirte, eso está mal, lo que estás haciendo no es correcto. 10. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican homosexualidad, o los traficantes de esclavos, y en el griego esto significa secuestradores, o lo que vendría a ser los que hacen trata de personas el día de hoy, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga a la sana enseñanza. Miren, para eso ha sido dada la ley. Y tanto la mentira como esto trata de personas, o lo que hemos visto, los que no consideran nada sagrado, los que cometen inmoralidades sexuales, y ojo, eso es tener sexo fuera del matrimonio o vivir una vida en porneia, porque esta es la palabra porneia de la cual procede nuestra palabra pornografía, ¿no? Todo acto sexual que produce estimulación a tu
o excitación a tu cuerpo que no está dentro del matrimonio, ni con tu pareja, ni con tu esposo o tu esposa. Esto es lo malo que la ley está tratando de decir, no lo hagas, y aún los que practican la homosexualidad. O sea, realmente no es para perjudicar, sino es para decirte que está mal. ¿Y quién regula esto? Pues la ley, la Biblia nos dice, eso está mal. Ahora, si bien es cierto, estos pecados hoy día son muy sensibles, ¿no? Porque, oye, hablar de la homosexualidad es pecado, algunos dirán es un discurso de odio. No lo es, porque todos ellos, ya sea el mentiroso, el traficante, el secuestrador, ya sea el que no tiene respeto a las cosas santas, todos necesitan a Cristo y todos necesitan cambiar su manera de vivir. Y algunos digan, pero yo nací así. No, todos necesitan de hacer de nuevo. Y antes eran así, y la palabra de Dios, como les dije hace un momento, es para que transforme nuestras vidas. No es para que suavice el mensaje, no es para que simplemente pase por alto, no. La ley viene a revelar lo que estaba dentro de nosotros, que estaba mal o que estaba bien. Y Pablo dice, esto está mal. La mentira, la homosexualidad, el secuestrar o el traficar con personas, el cometer inmoralidades sexuales está mal. Y esto lo revela la ley, versículo 11, que proviene esta ley de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Hermanos, terminamos nuestro estudio en este lado, pero como les dije, como estos pecados son sensibles respecto a la homosexualidad, ningún pecado que se menciona en estos dos versículos debe ser considerado peor que el otro. Todos son pecados, ni menos que el otro. Y la iglesia más bien debe dar una recepción a aquellas personas que están padeciendo estos pecados, pero que necesitan a Cristo, que necesitan ser transformados. La iglesia no estimula ni debe animar al odio ni a la indiferencia a estas personas que están hoy sumergidos en el error y el pecado, pero recuerden, necesitan ser limpiados. Pero la ley no lo va a poder hacer. La única persona que puede hacer esto es Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo. Es el poder de Dios que transforma. La ley es útil para revelar, pero no es útil para limpiar. La ley es útil para mostrarnos, mira, el camino, esto es lo que tienen que hacer, pero no es el camino, Jesús es el camino. La ley sí me muestra que está mal, como te digo, pero el único que puede arreglar lo que está mal es el poder del Espíritu Santo. La gracia ha hecho obsoleta como medio de salvación a la ley. Por eso somos salvos por la gracia. Pero Pablo sigue diciendo, la ley es buena. Vamos a terminar ahora con 3 conclusiones este estudio. Lo primero que hemos visto, el hombre o mujer que Dios usará para su obra es aquel que desea ser usado y luego Dios lo capacitará. Número 2. El conocimiento bíblico es para la transformación del pecador a la imagen de Dios, no es para la discusión y división del cuerpo de Cristo. Tengamos mucho cuidado de esto. Y número 3, el mayor error de la iglesia posmoderna evangélica es tener mucha emoción en los púlpitos y poco contenido teológico. Que el Señor nos ayude, Señor. Y bienvenidos a esta carta. Cartas pastorales que nos van a enseñar mucho cómo debemos vivir la vida cristiana, cómo debemos actuar ahora en medio de esta situación que enfrentamos y que el Señor hoy realmente haga y siga haciendo su obra. Si tú quieres ser usado por el Señor, y Señor, úsame. Así como Pablo, Timoteo o mi vida un día el Señor está usando. Pero recuerda, Él capacita a los que responden a llamado. Y tengamos cuidado de esos falsos maestros. Y hemos visto las características de estos falsos maestros que solo quieren discutir, polemizar, pasar el tiempo y se llenan de orgullo, pero no hay amor real. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo. Mi oración es, Señor, para que personas, hombres y mujeres que están escuchando esta enseñanza, respondan al llamado y que sean usados por ti. Pero también, Señor, a ser precavidos, tener cuidado,
porque hay tantas falsas enseñanzas que surgen desde la Escritura, que surgen desde púlpitos de iglesias, de canales de televisión o centros de comunicación, Señor, pero distorsionan la palabra. Y la mejor forma de poder conocer una mentira, una falsa enseñanza, es conociendo la verdad bíblica. Por eso nos gusta estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, y síguenos, Señor, dirigiéndonos de esta forma, y usa la vida de tantas iglesias y estudios y predicadores o maestros que son fieles a la sana doctrina. Muchísimas gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga, y si este mensaje ha sido de bendición, mira, comparte hacia tus amigos y nos vemos en el próximo estudio.